Digo, porque fue muy claro para nosotros en ese momento. El acercamiento, el conocimiento rompió todos los mitos, rompió todos los tabús que había frente a la Corte Penal Internacional y rompió los miedos. Y se entendió que este es un sistema de justicia en donde México, si quiere pertenecer a un verdadero grupo de países democráticos que se pronuncian por la protección de los derechos humanos, México no puede estar fuera de este tipo de instrumentos y de sistemas internacionales. Ahora, la mala noticia, como ya decíamos, o como ya adelantaban también la diputada Ortiz, es que desde hace 10 años poco ha pasado. Desde hace 10 años ha habido algunos intentos de implementación del Estatuto de Roma. Siempre hay una idea de que en el Ejecutivo se está discutiendo la mejor forma de implementar no solo la ley de cooperación, sino lo que corresponde a los crímenes, lo que corresponde a otras formas específicas, por ejemplo, de participación o de reglas aplicables o no aplicables a los crímenes, como la imprescriptibilidad, la no aplicabilidad de amnistías. Siempre está ahí el rumor, pero nunca llega a concretarse demasiado, y ahora es un gusto saber que también hay un trabajo dentro del Congreso. Y sin embargo, aquí sí es muy importante, como decía Montserrat, entender que esto es un posicionamiento o es una forma, es decir, la implementación no es nada más un capricho de después de haber ratificado el estatuto. En muchos casos es una obligación que impone el propio estatuto, y en otros casos es la base con la que México se va a poder relacionar con la Corte Penal Internacional. ¿Por qué lo digo? Y Montserrat ya lo adelantaba. La estructura de la Corte Penal Internacional en su relación con los estados nacionales o con las jurisdicciones nacionales se basa precisamente en el principio de complementariedad. ¿Qué significa en muy pocos términos este principio de complementariedad? Que la Corte no conocerá, y esa va a ser la regla general, no conocerá de un caso, es decir, de la responsabilidad de una persona por hechos determinados, en tanto o siempre y cuando el Estado que puede ejercer su jurisdicción, por supuesto en este caso México, esté investigando o haya investigado los hechos, incluso se ha decidido no ejercer la acción penal, siempre y cuando haya sido una decisión fundada y real, después de una investigación seria, o haya ya enjuiciado los hechos y otra vez haya sido una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, el principio de complementariedad lo que hace es darle la fuerza primaria a las jurisdicciones nacionales. Y esto no es nada menor. El sistema de la Corte Penal Internacional, por lo que apuesta, es por el fortalecimiento de los sistemas nacionales, no por quitarles la tarea y llevarla al nivel internacional, sino por ayudar a un proceso de consolidación y muchas veces de acompañamiento de las propias legislaturas nacionales, ¿no? Entonces, como decía, el principio de complementariedad en los procedimientos de la Corte tendrá esa materialización cuando se discute la admisibilidad de los casos y si la Corte puede o no entrar a conocer. Ahora, creo que cuando lo vemos desde el punto de vista nacional, el principio de complementariedad también tiene muchos otros beneficios. Es decir, no es únicamente una serie de normas procesales, sino es también una oportunidad para que como estados enfrentemos una discusión seria de cuál es el estado de nuestros sistemas legales para enfrentar los procesos penales que ciertamente serán los más difíciles, los más duros por el tipo de casos y por la complejidad que ellos implican. Pero créanme, esa es la experiencia comparada de otros países. Los países que logran prepararse para ese tipo de casos es porque están preparados para enjuiciar cualquier otro tipo de problemas penales o de delitos que se cometan en distintos contextos. Y ese otra vez, como digo, ha sido la experiencia latinoamericana. Latinoamérica, sobre todo el Cono Sur y algunos países de la región andina y Centroamérica, a partir de más o menos del año 2000, 2002, han ido sufriendo una explosión, o no sufriendo, sino más bien beneficiándose de una explosión o expansión de procesos en donde han visto de frente a través de los sistemas de justicia los crímenes que se han cometido en el pasado. Hoy por hoy, esos mismos países tienen sin duda algunos de los poderes judiciales más consolidados y más preparados, otra vez como decía Montserrat, no nada más para lidiar con esos crímenes del pasado, sino para lidiar con los delitos tan complejos que se están cometiendo hoy, como la trata de personas, como la prostitución forzada, como el lavado de dinero,
estos delitos de macrocriminalidad tienen mucho que ver con los delitos que procesa la Corte Penal Internacional, no en términos sustantivos, sino en términos de cómo debe de operar una investigación, cómo se debe estructurar un argumento, cómo evalúa un juez, por ejemplo, una prueba indirecta. Todos esos son retos que no son la normalidad o que no implican la normalidad o no implicaban, perdón, la normalidad de nuestros poderes judiciales, pero que hoy por hoy están ahí. Por eso digo que la recepción completa, la implementación completa del Estatuto de Roma es un camino real, cierto y probado hacia la consolidación de nuestros sistemas de justicia. En México también, por ahí del 2005, 2006, creo que sí, 2005-2006, se hizo una discusión muy importante sobre la ley de cooperación. De hecho, hubo una iniciativa bastante terminada dentro del Ejecutivo con las organizaciones, pero en el momento en el que estábamos discutiendo esa ley nos dimos cuenta que no era suficiente discutir la cooperación con la Corte Penal Internacional, y de esa misma discusión empezó a surgir una discusión interesantísima y muy profunda de cómo debería de ser una cooperación mucho más amplia con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Ese es solo un ejemplo de cómo una iniciativa, una primera propuesta detona toda una reflexión mucho más amplia de nuestro sistema jurídico. Con esto entonces quiero solamente terminar por apuntar que la implementación del Estatuto de Roma no es una curiosidad internacional, no es algo que tenemos que hacer porque deviene de un tratado. Lo tenemos que hacer porque deviene de un tratado, pero sobre todo lo tenemos que hacer porque hay un mandato expreso en nuestra Constitución que todas las autoridades deben de garantizar los derechos humanos. La implementación del Estatuto de Roma es una vía directa para que el Congreso cumpla con ese mandato establecido en la Constitución. La implementación del Estatuto de Roma también tiene que entenderse dentro del marco de todo el proceso de fortalecimiento del sistema judicial y del sistema de procuración y administración de justicia en el marco de la reforma de justicia penal que traemos todavía un poco rezagada desde 2008, aunque al parecer ya vamos a tener un flamante Código Nacional en esta semana, posiblemente. Pero no está separado. Cuando pensemos en la Corte Penal Internacional y en la implementación del Estatuto de Roma, no pensemos en eso como un fenómeno aislado, sino pensemos dentro de todo este contexto que otra vez va hacia adelante para garantizar que en México exista una mucha mejor protección de las personas en todos los niveles. Si los podemos proteger en los momentos más críticos de la vida de una sociedad, podremos proteger a las personas en cualquier otro momento de la vida de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y me recordaba ahorita la maestra, diputada Loreto Ortiz, que a México se le hicieron recomendaciones por el mecanismo de examen periódico universal. Unas de ellas tienen que ver con la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional y la obligación de aprobarla y tipificar también los crímenes. Entonces, pues estamos confiados que el Ejecutivo aceptará prácticamente todas esas recomendaciones, menos dos que estamos pidiéndole que no acepten, que tienen que ver con retrocesos en el desarrollo del derecho internacional, los derechos de las mujeres y el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, pero salvo esas dos recomendaciones estamos esperando que se aprueben todas las demás, incluidas las que están relacionadas con el combate a la impunidad y la Corte Penal Internacional. No resta más que abrir el piso para preguntas, respuestas, comentarios. Les pediríamos que en sus intervenciones traten de ser breves, porque veo que hay muchísima gente interesada en poder participar. Muchísima gente. Humberto Guerrero. Estándar de prueba o si se ha podido identificar el estándar de prueba que maneja la Fiscalía, sobre todo para análisis preliminares de situaciones. Digamos, sí, eso, ¿cuál es su estándar de prueba y qué tipo de información es la que está tomando en cuenta? Sí, pero no fue.
Ah, sí, de brazos ahí tienes. ¿Tomamos más o una por una? Pues, Empezamos con una. Sí, vamos a ver, como usted mande. sí, ¿verdad? Sí, la Fiscalía durante la etapa de análisis criminal no tiene poderes investigativos, con lo cual no puede tomar testimonios, abrir cuentas bancarias o solicitar información en ese sentido. Lo que hace, por eso el estándar de prueba es bastante bajo, lo que requiere es una probabilidad de que se cometieron ciertos hechos que podrían ser de competencia de la Corte Penal Internacional para abrir una investigación y entonces ya proceder a investigar, a identificar posibles responsables. Con lo cual, en la etapa de análisis criminal ni siquiera se busca quién podría ser la persona posiblemente responsable por los crímenes. Lo que se busca es determinar si efectivamente se cometieron crímenes desde la Corte. El tipo de información que se utiliza es bastante amplia, desde las comunicaciones que llegan al fiscal. El Estatuto de Roma exige que el fiscal contraste esa información con otras fuentes, como pueden ser informes de Naciones Unidas, información que se solicita al Estado, ONG, documentos de las ONGs, en fin, puede ser muy diverso. La Fiscalía también puede organizar visitas para conversar con alguna gente con fuentes directas en el país, sin que por ello eso se considere que se toma testimonios. Gracias, Montserrat. Por aquí había una mano. Muy buenos días. La pregunta va un poco, la Corte Penal Internacional tiene algún pronunciamiento respecto a los grupos armados cuando el territorio nacional está aconteciendo algo por el estilo. Muchas gracias. Sí, la pregunta es si la Corte Penal Internacional ha dicho algo sobre los grupos armados y los crímenes que se están cometiendo en México, ¿verdad? No. De la información que tenemos, no. Lo único que se ha confirmado es que se enviaron dos comunicaciones que se hicieron públicas, a menos de que hubo espacio, nada. pronunciamiento, lo que yo había escuchado, no de la Fiscalía, no ha hecho ningún pronunciamiento en relación con México. Lo que tenemos conocimiento es que la Fiscalía está analizando una serie de comunicaciones que recibió sobre la situación de México, dentro de las cuales una es pública, que la presentó Netzaí Sandoval y una serie de personas, la doctora Loreta Ortiz, etcétera, etcétera. Y en esa comunicación se habla de la responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel y altos líderes de grupos armados al margen de la ley o como se les quiera llamar, del crimen organizado. Pero lo están analizando, es lo que sabemos, nada más. Don Raúl Ramírez, por favor. Gracias. Recogiendo un poco una inquietud que surgió el día de ayer en el taller que tuvimos varias ONGs sobre el Estatuto de Roma, es plantear aquí el tema de la población migrante, de los trabajadores migratorios que ya sean nacionales o extranjeros que ingresan al territorio nacional y que son víctimas de delitos que incluso algunos se tipifican como crímenes de lesa humanidad. México no tiene todavía un mecanismo efectivo, no tiene todavía una legislación acorde al Estatuto de Roma que proteja efectivamente bajo este principio de complementariedad la protección de los derechos y de los trabajadores migratorios y sus familiares en territorio nacional, ¿no? Las evidencias creo que están a la vista. Hay una situación dramática, incluso se ha dicho que es una crisis humanitaria
lo que está ocurriendo en la población migrante en México en tránsito o nacional, por lo cual Muchas gracias, Raúl. No sé si, Loretta, que estos temas te apasionan. Sí, ¿para qué decir que no? Que sí. Sí, contesto la pregunta porque estoy especialmente preocupada, o sea, mi temática de investigación y preocupación está en los últimos años vinculada con la situación de los migrantes, los indocumentados inmigrantes en territorio nacional, lo mismo que en otros países, pero ahorita básicamente en territorio nacional. Desgraciadamente, de los grupos vulnerables, el que es más vulnerable de todos es los migrantes. Y si se habla de que los tratados internacionales, es curioso, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo que la Convención Americana, la de la eliminación de todas las formas contra la discriminación racial, el ser la convención esta para los trabajadores migrantes, etcétera, todos tienen un ámbito de aplicación personal que no excluyen a los indocumentados. Sin embargo, parece que los estados, y no solamente México, sino los estados de la comunidad internacional, no se sienten obligados a cumplirlos. Y hay una flagrante discriminación, invisibilidad de los migrantes indocumentados. No les son protegidos sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, por el simple hecho, y son criminalizados, de carecer de documentos. Si a esto se une cualquier situación adicional, como puede ser la situación ahorita de armada que hay en el país, los crímenes de lesa humanidad, porque así deben de ser calificados, de trata de personas y tráfico de migrantes, la situación de los migrantes irregulares en nuestro país como en otros, pero actualmente en nuestro país, es de extrema urgencia, necesidad y vulnerabilidad. Deberían de desaparecer, estábamos comentando hace un momento, desde hace tiempo estoy, pero pues tengo que aunarme al esfuerzo que hacen muchos diputados, entre ellos la diputada Elena Tapia, como mi compañera también, que tenemos que sumarnos a muchísima paciencia. Desgraciadamente quisiéramos que tuvieran mayor avance los trabajos legislativos, pero desgraciadamente como la agenda legislativa la marcan desde el Ejecutivo y estos temas pues pueden esperar, yo no sé cuánto más puedan esperar, desde la visión personal de su servidora, pues ya no pueden esperar. Yo desaparecería las estancias, todo lo que son las estaciones migratorias, donde son privados de su libertad, saben cuándo entran, no saben cuándo salen, están niños, adultos, mayores, son abusados, niños y niñas, no tienen las condiciones de sanidad necesarias. Les digo que si las cárceles en México son hoteles de 5 estrellas comparadas con las estaciones migratorias. Entonces, es una situación que sí, no nada más es alarmante a nivel de lo del Estatuto de Roma implementación, sino ya de por sí el tema aisladamente, desde hace mucho debería de haberse legislado y estar en acorde con precisamente las últimas lineamientos de la Cruz Roja Internacional sobre la detención de migrantes irregulares, donde específicamente se señala, las del 2012, que cualquier detención de un migrante, aunque esté en situación irregular, es una detención arbitraria y que se está haciendo fuera del marco de la normatividad internacional. Pero sobre pretexto de que los estados, por razones de seguridad o por razones, se sienten que tienen las justificaciones que ustedes, las más irracionables que se puedan imaginar,
puede detener a los migrantes irregulares y mantenerlos ahí, algunos 2, 3, 4 años. Se pueden hacer visitas a las cárceles, pero a una estación migratoria, muy pocas personas pueden ingresar, desgraciadamente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues sí, está estirando. Perdón, claro que sí. Buenos días a todos, a todas. Agradezco la invitación a este evento tan importante. Muy buena semilla sembró en esta universidad la diputada Loretta, usted es una muestra clara, y esa multiplicación seguramente habrá todo lo que este país necesita. Qué pena que todos los diputados y diputadas no se den la oportunidad de estar en estos eventos tan importantes, porque el trabajo que todos ustedes realizan es tan importante y debiéramos impulsarlo todos los diputados. Qué bueno que haya representantes de muchos diputados, debiera estar tapizado, aunque sea de representantes, ¿no? Si es que los diputados no pueden venir. Bueno, porque tienen situaciones y compromisos, no están. A mí me preocupa mucho dos temas que por lo que ustedes están planteando, hay gente, ayer me decía alguien muy desesperado, se fue una camioneta de 3 toneladas, llevaba un remolque, el remolque se fue sobre su carrito que yo no sé cuánto le costó, cuántos años tuvo que reunir para comprarse un carrito ni de tercero, no sé, del último lugar. Se va sobre su carro, yo lo ayudo para que lo atienda, porque ya se iba, la persona no le iba a pagar, pero finalmente detienen las 3 unidades. Pero ahora resulta que como el señor tiene mucho dinero, dice que le va a dar 2,000 pesos. Lo estamos defendiendo, estamos actuando, pero él está en Oaxaca, es un indígena. Ya le hablamos al procurador, pero hay mucho poder. Esto sucede en mi tierra, en Guajuapa, ya le hablamos al subprocurador, pero ya hay un dictamen que lo que más le van a dar son 5,000 pesos. ¿Pero por qué? ¿Solo porque es un indígena? Vamos a actuar y estos casos van hasta la corte y se castigan los ministerios públicos o al que dictamina que solamente 5,000 pesos le van a dar. Y estaba leyendo hoy en la jornada de una persona que estuvo detenida porque pagó con un billete falso. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado un billete falso. La metieron a la cárcel y no sé cuánto tiempo ya lleva en la cárcel por un billete falso, que seguro que ella no lo hizo. Pero sí hay quien los hace y los distribuye, y si lo agarran, pues ese sale rápido porque tiene mucho dinero. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Esos asuntos también van a la corte? ¿Cuándo llegan a la corte? Ojalá que todos los diputados nos pongamos de acuerdo y podamos apoyar a todas las organizaciones como Amnistía Internacional, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, como la Federación Internacional, la FIT, como tantas y tantas que no están aquí, pero dedican su tiempo y esfuerzo para hacer algo para que los derechos humanos se respeten. Ojalá que nos pongamos de acuerdo y finalmente pasen la iniciativa
que la diputada Elena tiene pendiente, que lo que usted tiene pendiente, nos pudiéramos poner de acuerdo y pudiéramos votar a favor de esas iniciativas, quitándonos el color, quitándonos el partido, que es lo que impide que los derechos se respeten en México. Muchas gracias a todos. Bueno, pues les agradecemos en primer lugar a las panelistas por sus intervenciones y a todo el público por su atención. Pasamos a una pausa de unos minutitos para seguir con la segunda mesa de este evento. Muchas gracias. Le vamos a dar paso a la siguiente mesa, armonización de las obligaciones internacionales en materia de derecho penal internacional en México. En esta ocasión nos acompañan aquí en el Presidium Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, la diputada Elena Tapia y Paulina Vega, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En este sentido, me permito hacerles una breve descripción de un documento que presentamos desde el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional hace 2 años que tuvimos la oportunidad de estar en la Asamblea de Estados Parte, en La Haya, en donde presentamos brevemente una descripción sobre la alarma general de la sociedad civil por los altos índices de violencia en México. Esto fue en 2012. Tras el inicio de la llamada guerra contra la delincuencia, los más de 60,000 muertos que el gobierno debe de reconocer, los más de 3,000 desaparecidos que tiempo después reconocieron que eran 26,121, reportados por el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, los más de 20,000 secuestros de migrantes, así como otros crímenes como aquellos de naturaleza sexual que han sido plenamente acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que dan cuenta de la enorme responsabilidad que tienen en estos momentos en México con las y los ciudadanos y las personas que transitan en el país. Eso nos lleva a recalcar la importancia que para las víctimas directas y sus familiares adquiere esta nueva administración de política, la adecuación e implementación de la ley de víctimas y de todos los pendientes derivados también de las reformas constitucionales de justicia penal y de derechos humanos. En ese sentido, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Daniel Zapico de Amnistía Internacional para que nos delinee o nos acabe de redondear estos pendientes que hay en México frente al derecho penal internacional. Muchas gracias Edgar, diputada. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana, que como nos indicaba hace un ratito la diputada Elena, es una mañana de viernes y un poco difícil. Sin embargo, es importante el que le estemos dando su espacio a discutir sobre la Corte Penal Internacional. Este es un tema que muchas veces, cuando lo hemos hablado desde las organizaciones con muchos representantes políticos, lo ven como un tema muy técnico, muy lejano y muy poco importante dentro de la agenda política nacional. Eso tal vez nos explique el hecho de que a casi 10 años de que México ratificase el Estatuto de Roma todavía tengamos una serie de pendientes muy importantes. Me gustaría simplemente empezar diciendo que en estos 10 años el sistema que crea el Estatuto de Roma, el sistema de la Corte Penal Internacional, ha supuesto realmente una esperanza de justicia en muchos casos donde no la existía. No estamos hablando de una cuestión meramente técnica, estamos hablando de realmente garantizar el fin de la impunidad o contribuir al fin de la impunidad en algunos de los peores crímenes que la humanidad conoce. Por eso, lejos de ser un tema técnico o lejano, estamos hablando de una enorme cantidad de sufrimiento humano, de injusticias y de cómo podemos abordarlas con todos los límites y con todas las características especiales que sabemos que tiene la Corte Penal Internacional y de la cual ya se nos hablaban antes, como por ejemplo la complementariedad. En este tiempo, en estos años, México ha reformado su Constitución en el artículo 21 para ratificar el Estatuto de Roma. México se ha constituido como uno de los principales
aportantes económicos a la Corte Penal Internacional, está todos los años dentro de los 10 primeros aportantes a la Corte Penal Internacional. Creo que la última cifra que recuerdo es que era el 8º país del mundo que más dinero da al sistema de la Corte. Esto pudiera hacernos pensar que hay una cierta voluntad de colaborar con la Corte Penal Internacional, pero cuando vemos la situación que realmente tenemos en México, vemos que esa voluntad aparece cuando cruzamos la frontera mexicana, pero desaparece cuando la cruzamos de vuelta. ¿Por qué digo esto? La reforma constitucional que se hizo al artículo 21 para permitir la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional es insuficiente. La reforma contempla en la práctica una reserva al Estatuto de Roma cuando el Estatuto de Roma no admite reservas, con lo cual México ratificó, pero ratificó mal. Además, México durante este tiempo, a pesar de innumerables iniciativas, a pesar de innumerables debates, del intento de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil para desbloquear algunos de los temas, México continúa sin tener una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional. El día que la Corte Penal Internacional quiera realizar alguna actuación en México, relacionada o no con la situación en México, pensemos cuando uno de los hijos de Muammar Gaddafi pasó por México fugazmente y en ese momento se estaba viendo si la Corte Penal Internacional iba a asumir la competencia